Yoongi, Jimin, Taehyung, Namjoon y Seokjin llegaron al aeropuerto para viajar a su próximo destino y continuar con los conciertos. Jimin realmente se veía muy bien con ese estilo tan casual pero atractivo al mismo tiempo. Me encanta verlo cada vez que viaja porque simplemente su estilo relajado siempre logra destacar y me fascina cómo puede verse tan cómodo y a la vez tan elegante. Sinceramente, no sabía si volver a tocar este tema, y creo que muchos de los que llevan tiempo viendo el canal entenderán por qué. Cuando todo esto ocurrió, estuvimos hablando prácticamente día tras día de cada cosa que iba apareciendo. Los conciertos, las fancams, las fotografías, las historias que subían los miembros, los pequeños momentos que se podían ver entre ellos. Y por supuesto, todas las teorías que comenzaron a circular en redes sociales. Pero ahora que estamos a punto de comenzar una nueva etapa de la gira, sentí que era necesario volver a hablar de esto. No porque tengamos una respuesta definitiva, porque la realidad es que no la tenemos, sino porque quiero dejar clara mi posición antes de que volvamos a entrar en ese ciclo de analizar absolutamente cada mirada, cada movimiento y cada interacción entre Jimin y Jungkook. Porque seamos sinceros, conocemos muy bien al fandom, sabemos cómo funciona. Si mañana comienza la gira y vemos a Jimin y Jungkook juntos, riéndose, jugando, abrazándose o teniendo alguna de esas interacciones espontáneas que tanto nos gustan, muchas personas van a decir, ¿ven? Nunca pasó nada, todo fue inventado. Pero si sucede lo contrario, y durante algún concierto los vemos más enfocados en otras actividades, más cansados o simplemente con menos momentos juntos frente a las cámaras, nuevamente aparecerán las teorías, los análisis y las preguntas de siempre. ¿Están bien? ¿Pasó algo? ¿Están distanciados? ¿Por qué no están juntos como antes? Y creo que antes de volver a ese punto, es importante recordar algo. Nosotros nunca hemos tenido la historia completa. Nosotros vemos fragmentos. Vemos algunos minutos de un concierto que dura horas. Vemos una fotografía tomada por alguien que estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Vemos una fancam desde un solo ángulo. Vemos una historia de Instagram que dura apenas unos segundos. Pero ellos viven una realidad completamente diferente, con días enteros que nosotros jamás vemos. Por eso quise hacer este video, no para afirmar que ocurrió algo que nadie conoce, no para decir que hubo una pelea, porque eso nadie lo sabe, y tampoco para decir que todas las personas que notaron una diferencia estaban equivocadas. Creo que simplemente es importante hablar de lo que vimos, pero también recordar que existe una enorme diferencia entre observar algo y asegurar una conclusión. Y justamente por eso tenemos que hablar del famoso Expediente Manila. Para muchos fans antiguos, este nombre seguramente les resulta conocido. Para quienes llegaron después, les cuento un poco de dónde viene. El llamado Expediente Manila ocurrió en 2016, cuando BTS viajó a Filipinas para realizar un concierto. En aquella época, el fandom era muy diferente al actual. No existía la cantidad de contenido que tenemos ahora. No había tantas cámaras siguiendo cada segundo de sus actividades y tampoco existían tantas plataformas donde los fans podían analizar cada pequeño detalle. Durante ese viaje, muchas personas comenzaron a notar que Jimin y Jungkook parecían estar más separados de lo habitual. Algunos fans comentaban que no tenían la misma cantidad de interacciones que normalmente mostraban, que durante el concierto se veían más serios
o que parecía que cada uno estaba más enfocado en sus propias actividades. Y como suele pasar dentro del fandom, comenzaron las teorías. Algunas personas pensaban que habían tenido una discusión. Otras creían que simplemente estaban cansados, porque recordemos que BTS desde sus primeros años tuvo agendas extremadamente intensas. También había quienes decían que probablemente no pasaba absolutamente nada y que los fans estaban interpretando demasiado algunos momentos. El tiempo pasó, volvieron a aparecer juntos, siguieron trabajando como siempre, y aquella situación quedó como una de esas historias del fandom que hasta hoy se recuerdan porque nadie conoce realmente el contexto completo. Y justamente eso es lo que me parece interesante de comparar con lo ocurrido durante París. Porque después de casi 10 años, volvimos a ver una situación donde muchas personas sintieron que algo era diferente. No necesariamente porque hubiera un problema, sino porque la dinámica que estábamos acostumbrados a ver cambió un poco. Y aquí quiero aclarar algo. Que una dinámica cambie no significa automáticamente que exista un conflicto. A veces olvidamos que Jimin y Jungkook no son dos personas que tienen que estar juntos todo el tiempo para demostrar algo. Ellos también tienen días donde pueden estar cansados, concentrados en otras cosas, hablando con otros miembros o simplemente viviendo su momento sin necesidad de mostrarlo todo frente a una cámara. Pero precisamente porque durante tantos años hemos visto una conexión pública muy cercana entre ellos, cualquier pequeño cambio llama muchísimo la atención. Y creo que ahí nace gran parte del llamado Expediente París. Porque si somos honestos, Jimin y Jungkook nos acostumbraron a una dinámica muy particular. Son dos personas que durante años han tenido muchísimos momentos espontáneos. Momentos que ni siquiera parecían preparados. Buscarse durante los conciertos, reírse por cualquier cosa, terminar juntos en vídeos detrás de cámaras, apoyarse durante presentaciones o simplemente tener esa confianza que se nota después de tantos años trabajando juntos. Entonces, cuando durante una etapa específica de la gira vemos menos de eso, muchas personas sienten inmediatamente que falta algo. Pero la pregunta es, ¿esa ausencia significa necesariamente que ocurrió algo? Y para mí, la respuesta es no. Al menos no podemos afirmarlo, porque también existe otra posibilidad, que simplemente no vimos esos momentos. Que las cámaras no estaban enfocándolos, que estaban más cansados, que estaban concentrados en otras cosas, que decidieron ser más reservados. Y esta última posibilidad es precisamente lo que personalmente creo que pudo haber ocurrido. Mi opinión, después de revisar todo lo que pasó, es que yo no siento que podamos hablar de una pelea o un distanciamiento real. Creo que muchas personas interpretaron una menor cantidad de interacciones como una señal de problema, porque estamos demasiado acostumbrados a verlos juntos. No digo que sea una verdad absoluta. Es simplemente mi percepción viendo toda la situación completa. Porque incluso durante esos días, donde muchas personas decían que estaban completamente alejados, seguían existiendo pequeños detalles que demostraban que la relación entre ellos continuaba siendo normal. Seguían compartiendo espacios, seguían formando parte del mismo grupo, seguían realizando las mismas actividades y seguían teniendo momentos que simplemente no eran tan visibles para el público. Un ciudadano coreano escribió sobre Grammy y BTS y se volvió viral. Título: ¿Nuestro territorio nacional puede ser pequeño y nuestro cielo también?
Corea no es un gran país, nunca ha tenido un lugar en el centro de la industria musical global. El coreano, a diferencia del inglés, no es un idioma que se habla y se entiende en todas partes. Pero solo porque nacimos en una pequeña franja de tierra, no limitaremos nuestra perspectiva a un cielo estrecho. BTS cruzó el Océano Pacífico y el Atlántico cantando canciones en coreano. Personas que hablan diferentes idiomas han cantado sus canciones al unísono. Algunos han encontrado un compañero en su soledad, otros han aprendido a amarse a sí mismos, y otros han encontrado la fuerza para aferrarse a la vida en medio de la desesperación. Si los Grammy les dan un premio, lo celebraremos con alegría con ellos. Pero si no lo hacen, el mundo creado por BTS no se encogerá y se desvanecerá. Ningún título o etiqueta puede reducir el cielo en el que resuena la música de BTS. Un premio está en manos del músico, pero una canción está en el corazón del hombre. Un premio tiene los límites de un estante, pero el cielo en el que una canción puede volar nunca los tiene. Nuestro cielo no está limitado por la península coreana. Superando el Pacífico y el Atlántico, va más allá de las salas de premios de varios países o las fronteras divididas por regiones e idiomas. Y ese cielo alcanza todo el universo. La música de BTS siempre seguirá llenando ese universo. Amo cómo su pueblo los respalda, cómo los apoya, y cómo, aunque quizás no sean todos los coreanos, realmente creo que una gran mayoría reconoce el impacto y la importancia que BTS ha tenido no solo para Corea, sino para todo el mundo. Es increíble ver cómo muchas personas de su propio país entienden que lo que BTS logró va mucho más allá de cualquier premio, una ceremonia o una categoría específica. Porque al final, BTS no solo llevó canciones al extranjero, llevó un idioma, una cultura, una forma de ver el mundo y una historia que millones de personas pudieron sentir como propia. Demostraron que no era necesario cambiar quiénes eran ni abandonar sus raíces para llegar a los escenarios más grandes del planeta. Ellos llegaron siendo coreanos, cantando en coreano y mostrando orgullosamente de dónde vienen. Y eso es algo que muchas personas valoran profundamente. Ver a un grupo que salió de un país que durante mucho tiempo no era considerado el centro de la industria musical mundial y que logró abrir puertas que antes parecían imposibles, es algo que representa mucho más que una carrera artística. Representa romper límites, demostrar que el talento no depende del idioma y que una canción puede conectar corazones sin importar la nacionalidad.